Efesios capítulo 1. Continuamos la serie que comenzamos ya hace unas cuantas semanas. Hicimos una pausa para meditar acerca del nacimiento de Jesús, acerca de la venida de Jesús a este mundo. Y ahora continuamos en esta serie que hemos comenzado, que nos va a llevar capítulo por capítulo a través del libro de Efesios. Estamos en Efesios capítulo 1, vamos a leer versículos 7 hasta el versículo 14. Efesios 1, versículos 7 al 14. Dice así la palabra: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Señor añadirá su bendición a la lectura de su palabra en esta mañana. Hemos titulado esta parte de la serie sobre Efesios, las riquezas de su gracia. Nos dice esta palabra que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y esto nos dice es que es según las riquezas de su gracia. Hermanos, nosotros sabemos que las riquezas materiales muchas veces pueden traer momentáneamente alegría a un corazón. ¿A cuánto le ha pasado que de pronto hemos recibido un cheque o un aumento o una herencia quizás, ¿verdad? Un abuelito, una abuelita, alguien tiene a alguien que le va a dejar una herencia. Y cuando hemos oído de esa herencia, nos hemos alegrado. Pero hermano, nosotros sabemos que las riquezas, las cosas, las herencias de este mundo pasan. Nosotros sabemos, dice la palabra, que este mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La Biblia nos dice aquí que nosotros como pueblo de Dios somos ricos, que tenemos riquezas. El apóstol Pablo quiere recordarle a los efesios y a todos los creyentes y a la iglesia de Cristo que nosotros somos ricos, que nosotros tenemos riquezas. Ahora nos dice que son las riquezas de su gracia, que el Señor nos ha enriquecido en su gracia. Esta riqueza, hermanos, es el que puede hacer que un hombre, aun cuando sea pobre, aun cuando esté en enfermedad, aun cuando esté en la circunstancia más difícil, pueda todavía alegrarse. Yo me pregunto si este año que ha pasado y este año que comienza, tú has sido alguien que te has podido alegrar en las riquezas de la gracia de Dios y del favor de Dios a tu vida. Si tú te has podido alegrar en medio de este año tan difícil. ¿Cuántos han tenido un año difícil? Nosotros hemos experimentado un año difícil, un año de lucha, un año de prueba. Y quizás el 2013 no sea diferente.
Pero lo que no cambia, lo que no varía es que seguimos ricos y que seguimos con riquezas de su gracia a nuestras vidas. Y en eso nosotros podemos deleitarnos y en eso nosotros podemos gloriarnos. Dice esta palabra en el versículo 7, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿De dónde vienen estas riquezas? ¿En qué consiste estas riquezas? ¿Cómo es que yo me puedo sentir rico cuando me sé perdonado? Decíamos hace varios domingos que estas riquezas vienen a una vida de la fuente de Dios en Cristo Jesús, donde hay perdón. Si tú has encontrado perdón para tus pecados, si tú te sabes hoy perdonado, tú eres rico. ¿Cuántos necesitan saberse perdonados? ¿Cuántos necesitan caminar en el perdón de Dios? Tú caminas en las riquezas de su gracia cuando caminas todos los días en el perdón de Dios. De saber que ya no estás bajo condenación, de saber que ya aquel enemigo, aquel opositor, aquel adversario que nos tenía en su mano, ese yugo, esa esclavitud ha sido quebrantada y nosotros hemos sido liberados. Nosotros hemos sido perdonados. Nosotros hemos sido aceptados en Cristo Jesús. Y hermanos, eso no es solamente para cuando creímos. Yo no sé usted, pero la convicción y la necesidad en mí de saberme perdonado es una que me viene todos los días. Y esto tampoco es algo simplemente académico o abstracto. La necesidad de yo sentirme perdonado. Pero ¿quién es el que tiene necesidad de sentirse perdonado? Aquel que se sabe pecador. Aquel que se sabe miserable. Aquel que sabe que necesita un Salvador. Tú no vas a sentirte nunca rico al sentirte perdonado o por el perdón si no sabes cuánto necesitas ese perdón. Y yo me pregunto, ¿cuántos terminamos este año sabiendo que hemos llegado hasta aquí por el perdón de Dios? Por la gracia de Dios. Porque no merecíamos llegar. ¿Quién merecía llegar? ¿Quién merece un aliento más de vida? ¿Quién merece disfrutar los favores y las misericordias de Dios? ¿Quién merece que Dios nos dé otra oportunidad? Aquellos que se saben que no lo merecemos, aquellos que saben la miseria de nuestra carne y nosotros en nuestra propia vida separados de Dios, cuando oyen todos los días, eres perdonado, se saben ricos. Soy perdonado, Señor. Sí, eres perdonado. ¿De cuántos pecados? De todos los pecados. De todos los pecados. ¿No es eso una gran riqueza? Yo no sé cuántos hoy van a empezar el 2013 y todavía el adversario te quiere atormentar con el pasado o con el pecado de ayer. ¿Cuántos pecaron ayer? ¿Cuántos pecamos en esta mañana? Sí. Por eso es que necesitamos el perdón todos los días. Necesitamos una fuente de perdón que se renueve todos los días. Que nosotros entremos en esa fuente. ¿Cuánto a nosotros nos ha pasado a veces? Yo me acuerdo en Cuba cuando nos bañamos con un cubito de agua, ¿recuerdan? Se les han olvidado estas cosas con las glorias. Un cubito de agua. Mi papá una vez le cayó el cubito en la uña. El pobre lo puso en la pila ahí de la ducha y le cayó el cubo de agua. Pero a veces el cubo, cuando nos bañábamos, también el agua caía ahí, se ensuciaba, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que su sangre es una fuente que salta. Aquel que cree, el Espíritu de Dios, dice que salta para vida eterna y que tenemos una sangre, un sacrificio que nos renueva todos los días. Si habemos pecado, abogado tenemos para con Dios. Él es esa fuente de limpieza diaria.
de sentirme perdonado, aceptado y amado. ¿Por quién? Por Dios, por mi Creador, por aquel que al final de los días yo voy a tener que pararme delante de su presencia. Aquel al cual yo tengo un día que darles cuenta, aquel al cual yo le he dado la espalda, aquel contra cual yo he pecado, aquel cuya ley santa, justa y perfecta yo quebranto todos los días. Pero qué bueno y qué rico soy al escuchar, eres perdonado. Las riquezas de su gracia. ¿Qué necesito para vivir en este año? Su perdón. ¿Qué necesitas tú? Es muy sencillo. Necesitas el perdón de Dios. Las riquezas de su gracia. Es algo que todos los días necesitamos. Hermanos, hemos visto que hemos sido redimidos por su sangre, recibido el perdón de los pecados. Y vemos ahora que este pasaje nos continúa hablando de riquezas. Nos sigue diciendo ahí en el versículo 8, según las riquezas de su gracia termina el 7, y el 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Este perdón de los pecados, esta redención, estas riquezas de su gracia, dice que Dios la ha hecho sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Somos ricos en gracia por el perdón de los pecados, la redención en su sangre, y somos ricos en gracia por la abundancia de sabiduría e inteligencia que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir estas dos palabras? Sabiduría e inteligencia. Sabiduría viene de esa palabra griega que se llama Sofía. Cuando ustedes oigan que se llama Sofía, ese nombre quiere decir sabiduría. E inteligencia viene de una palabra en el griego muy interesante. Una palabra en el griego que es phronesis. La raíz de esta palabra es fren, de frente, ¿verdad? Una palabra en el griego que significa inteligencia y tiene esa raíz para nuestra palabra de frente. A veces le decimos a alguien, ¿no tienes qué? 2 dedos de frente. Y lo decimos a veces jocosamente. Pero hermanos, ¿sabías tú que si tú estás en Cristo, Dios te ha dado frente? Dios te ha dado sabiduría. Pastor, ¿y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que yo soy rico ahora porque tengo frente, porque tengo sabiduría, porque tengo inteligencia? Pastor, si yo nunca he ido a la universidad, ni siquiera pasé el high school. No se trata de eso, amado. No se trata de eso, hijo. Esta inteligencia y sabiduría no tiene que ver con la sabiduría de los libros. Esta inteligencia y sabiduría no tiene que ver ni siquiera con el pragmatismo que abunda en el mundo. Yo sé cómo hacer esto. Yo voy a enfrentar este problema y lo voy a resolver. Yo tengo recursos para hacer esto y aquello. ¿Cuántos de ustedes han estado viviendo por vuestra propia sabiduría? Por vuestros propios recursos. Pues si tú eres un hijo de Dios, el Señor hoy te llama a reconocerte rico en su sabiduría y en su entendimiento. Estas dos palabras son traducidas: inteligencia, comprensión, un uso correcto de la mente. Un uso correcto de la mente, un conocimiento práctico o sabio. En otras palabras, cuando nosotros recibimos a Cristo, viene a nuestras vidas un entendimiento y una inteligencia que es de Dios y nos transforma en este mundo. La teología y el conocimiento de Dios no es un ejercicio meramente intelectual. No es simplemente para conocer algo. La sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios es un conocimiento y una sabiduría transformadora. Es un conocimiento y una sabiduría que nos da frente, nos da mente. ¿Para qué? Para ahora poder vivir como quien somos, como hijos del reino de luz,
como súbditos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, como miembros e integrantes de un nuevo reino, del reino de los cielos. Yo sé que muchas veces vivimos dejándonos arrastrar por esta carne, como si fuéramos todavía, ¿qué? Súbditos e integrantes y ciudadanos de este mundo. Pero dice la palabra de Dios que si tú estás en Cristo, aunque estás en el mundo, ya no eres del mundo. ¿Y por qué? Porque te han cambiado la mente. Te han cambiado la mente. Bendito cambio de mente. ¿Por qué? Porque te han lavado la mente. Ten cuidado cuando vengas a la iglesia, porque te pueden lavar la mente. Bendito lavamiento. Porque ahora, de ser aquellos que vivíamos en este mundo, en tiniebla, sin Dios, sin esperanza, sin entender, dados completamente a una existencia carnal, animal, el Señor ahora nos ha llenado de riqueza. ¿Qué riquezas? Sabiduría, conocimiento, para conocer en este mundo, para conocer a quién, a Cristo. Y si conocemos a Cristo en este mundo, dice el apóstol Pablo, ya no conocemos a nadie. ¿Cómo? En la carne. Quiere decir, ahora tenemos una visión diferente del mundo, de la esfera en que vivimos. Somos del mundo, pero no estamos en este mundo. Pensamos en este mundo, pero no pensamos igual que el mundo. Actuamos en este mundo, pero no actuamos igual que el mundo. Pastor, pero nosotros todavía pecamos. Claro que sí. Pero aún sobre ese pecado pensamos y actuamos diferente. Porque cuando pecamos, tenemos ahora la mente de que eso no le agrada a Dios. Tenemos el pensamiento de Dios que nos dice, eso no es de acuerdo a mi voluntad. Y tú eres mío, yo te he salvado de un mundo donde estaba ciego, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Eso es lo que dice Pedro. Dice, ustedes estaban ajenos a la ciudadanía del pueblo de Dios, ajenos. Dice, pero ahora ustedes que estaban lejos han sido traídos, ¿qué? Cercanos. Y han sido hechos partícipes de la ciudadanía del pueblo de Dios. Dice, ahora vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dice, para que proclamemos las riquezas, la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para poder proclamar con boca y con vida, tenemos que ser transformados en nuestra mente. En nuestra mente. Y esa transformación, déjenme decirles cómo viene. Vayamos ahí a Colosenses, mantenga su dedo ahí en Efesios. Marque Efesios y vayamos a Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Gloria a Dios. Leamos desde el versículo 1. Desde el versículo 1 en Colosenses 2 dice el apóstol Pablo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cómo van a ser consolados nuestros corazones? ¿Cuántos quieren consolación para este año? Hemos tenido pérdidas, dolor, luchas, batallas, todas las pruebas. Saben, este año va a ser de gran crecimiento. ¿Por qué? Porque estamos en prueba. No hay crecimiento a la iglesia si no hay ¿qué? Pruebas. La iglesia se purifica en el fuego de la prueba.
Pero ¿cómo vamos a ser consolados en medio de la prueba? Porque en la prueba necesitamos algo, necesitamos fuerza y necesitamos también consolación, ánimo. ¿Cuántos han sentido que necesitan ánimo? Pues dice que lo vamos a recibir cuando alcancemos todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si tú estás en Cristo, Cristo te abre los misterios del entendimiento, del plan de Dios para la vida de este mundo y para tu vida. Si tú estás en Cristo, ya no andas vagando en tinieblas y con preguntas, las cuales tienen respuestas. Hay algunas preguntas a las que no tenemos respuesta, pero hay muchas preguntas que sí tienen respuestas claras y específicas en la palabra de Dios. Y Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder entender de qué se trata mi vida. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Quién es este Dios? Dice que para poder llegar al Padre, dice para poder entrar a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En Cristo está este entendimiento. Por eso es que Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Qué necesitas para el 2013? Entendimiento y sabiduría. Necesitamos en nuestra iglesia crecer a mayor plenitud de entendimiento y de sabiduría. ¿Dónde lo vas a hallar? En Cristo Jesús y en la revelación de Cristo y de su plan a tu vida cada día en su palabra y de la voluntad de Él para nosotros como su pueblo. En Él está el entendimiento. Por eso es que hay personas que nunca han ido a la escuela y han sido sabios. O personas con un bajo nivel de escolaridad y son sabios. Creo que mi abuelo era uno de ellos. Cuando pienso en su vida, sabio. Sabio no quiere decir que seamos sin faltas e imperfectos. Sabio es aquel que comprende su vida y comprende a Dios. Que comprende a Dios. Decía el profeta Jeremías: no se goce el hombre en las riquezas, no se goce el hombre en su fuerza. Regocíjese el hombre en que me conoce. ¿Qué necesitas para este año? Conocer más a tu Dios. Y Él es conocible para su pueblo porque nos ha dado a Cristo. Y en Cristo tenemos todos los tesoros de entendimiento acerca de nuestra vida, mirando quién es Él y lo que Él ha hecho y revelado para nosotros. Mira lo que dice la palabra allí también en 1 Corintios capítulo 2. Vayamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, comenzando en el versículo 11, dice su palabra: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Quién conoce tus pensamientos, verdad? Dice, tú sabes. Tú conoces tu forma de pensar. ¿Verdad que sí? Que nosotros sabemos acerca de nosotros mismos. Aunque en cierto grado y medida, solo Dios nos conoce perfectamente. Pero nosotros, el espíritu del hombre, escucha sus pensamientos. Escucha y conoce sus pensamientos. Mira lo que sigue diciendo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que revela la mente y los pensamientos de Dios. Dice que Él, su Espíritu, ahí está la tercera persona de la Trinidad. Él es el que nos revela los tesoros de la sabiduría porque Él conoce todas las cosas de Dios. Mira lo que dice
en el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No hemos recibido el espíritu del mundo. Veníamos hablando de eso en el tiempo de, ¿verdad?, de Navidad, cuando hablamos de esta antítesis, de este conflicto entre el espíritu de este mundo y el espíritu de los hijos de Dios. El espíritu de los hijos de Dios dice que ha recibido conocimiento de Dios y ahora puede hacer un contraste con el conocimiento del mundo. Yo me pregunto si desde que tú has recibido a Cristo, ahora comienzas a ver y hacer la diferencia entre cuán perdido estabas, cuán ciego estabas en tu vida, y ahora las vistas de sabiduría, de conocimiento que Dios abre delante de ti en su Hijo Jesucristo. Dice que hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido? Riquezas de gloria, riquezas de su gracia, su plan para nosotros, el perdón de pecados, herencia eterna con los santos, compañía y comunión con su Hijo eternamente y para siempre, para que lo sepamos no solamente aquí en nuestra mente, sino que lo sepamos también de una manera transformadora. Si lo sabemos en nuestra mente en realidad, y si de veras tenemos esas convicciones en nuestra vida de quién es Dios, de qué ha hecho Él en su Hijo Jesús, de a quién yo le pertenezco, esto va a traer transformación a nuestras vidas. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra orientación, cambia nuestra forma de enfocarnos, cambia nuestra manera de actuar. Dice versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. A Pablo lo criticaban, ¿verdad? Y decían que no era verdadero, que no tenía un mensaje verdadero. Se aburrían con Pablo cuando Pablo hablaba y disertaba. Hoy vivimos en un tiempo en la iglesia cristiana donde las personas se aburren con el mensaje del Evangelio. Donde las personas se aburren en una iglesia donde la única atracción sea Dios. Donde buscamos algo que nos incentive. Porque Cristo, su evangelio, crecer en su gracia y ser transformados por ella no nos es suficiente. Y necesitamos algo más. Por eso es que vemos personas yendo de acá para allá, buscando lo sobrenatural. ¿Qué más sobrenatural que recibir la mente de Cristo? ¿Qué más sobrenatural que a mi mente perdida, a mi mente oscura, le haya alumbrado la luz de Cristo y haya podido ver a Él como mi Salvador y mi Señor y el perdón de mis pecados? ¿Qué más sobrenatural que ahora yo quiera vivir para servirle y que encuentre mi deleite en Él, en un mundo donde antes el deleite y el dinero y el placer y las cosas de este mundo es lo que llaman la atención del mundo? Pero qué más sobrenatural que de pronto pueda ver a Cristo precioso, preciado para ti como tu única esperanza, y el conocerlo más y más, y el caminar con Él, y el deleitarte en su presencia, y el esperar con esperanza y con anticipación las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Te consideras tú rico en gracia? Versículo 14 de 2 de Corintios 2 dice, pero el hombre natural no percibe. ¿Se dan cuenta? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, alegros, gloria a Dios, que tú percibes, que tú puedes entender. Pastor, pero hay cosas que no entiendo. No, el Hijo de Dios sigue creciendo en entendimiento.
No entendíamos a Cristo ni lo discerníamos como el Hijo de Dios, el Mesías y el Salvador del mundo. Un día lo entendimos, lo percibimos, lo abrazamos y ahora continuamos creciendo en Él. Pero si tú eres un hijo de Dios, vas a continuar abrazado a Él como la sabiduría que necesitas para tu vida. Todos los días, en todo momento, necesitamos esa sabiduría. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Los hijos de Dios no juzgan. Si no eres un hijo de Dios, no juzgas, claro. Pero el Hijo de Dios juzga todas las cosas. Se pasa el tiempo juzgando. ¿Qué quiere decir eso? Discerniendo. Esto es bueno, esto es malo. Esto es así, esto no es así. Esto agrada a Dios, esto no agrada a Dios. Esto es algo que debo hacer, esto es algo que no debo hacer. Aquí metí la pata y tengo que virarme. Tengo que arrepentirme, tengo que salirme de esto. Esto no está bien. Se pasa el tiempo juzgando. ¿A quién primero? Mi propia vida, mi propio corazón, mi propia relación con Dios, examinando mi vida, discerniendo, tomando al lado de lo que dice la palabra de Dios, juzgándome a mí primero, viendo. ¿Por qué es que juzgamos ahora? Porque tenemos ojos para ver. Antes estábamos ciegos, porque en esta misma iglesia, los corintios, el apóstol Pablo les dice, no pude hablar con ustedes como a espirituales, sino tuve que hablar con ustedes como a carnales. ¿Qué quiere decir carnales? Hay dos palabras en el griego, una que se utiliza para referirse al hombre natural, que tiene que ver con el alma. Almados pudiera decirse de alma, que tienen alma. Todos los hombres tienen un alma. En el griego es psihikoi, de alma, psihi, ¿verdad? De alma. Todos los hombres tienen un alma, pero hay otra palabra que se utiliza para hablar de aquellos que tienen un alma, pero el Espíritu de Dios mora en ellos. Pneumatikoi es la palabra en el griego para referirse a aquellos que tienen pneuma. Cuando ustedes hablan de neumático, el neumático, ¿dónde viene esa palabra? Neumático. Viene precisamente de espíritu, de aire. Pero no es como el aire vacío, ¿verdad? De un neumático, sino el Espíritu de Dios que ha venido a nuestras vidas y ha soplado y nos ha llenado. ¿Con qué nos ha llenado? Con su mente. Número uno, para discernir a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Para poder reconocer que yo mismo no puedo salvarme en mis obras, que no hay religión, nada ni nadie en lo cual yo me pueda justificar, que si voy delante de la presencia de Dios con mis pecados estoy condenado, pero que Cristo es el suficiente sacrificio para salvar a pecadores y que si yo vengo a Él, Él me recibe. El Señor Jesús dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Por qué es que ha pasado eso en tu vida? Porque has recibido pneuma. Porque eres un pneumakoi. Porque eres alguien que tiene vida del Espíritu. Porque eres alguien a quien el Espíritu Santo de Dios ha hecho residencia y da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Pero muchas veces nos pasa como los corintios. ¿Qué nos pasa? Que nos comportamos todavía como los almados. Como un alma. Todos tenemos alma. Todos los hombres tienen un alma. Pero no todos tienen el Espíritu de Dios. Y los hombres que no tienen el Espíritu de Dios se parecen mucho a los animales. Y viven por los apetitos ¿de qué? De la carne. Y los deseos de la carne. Y los intereses de la carne. ¿Qué quiere el Señor para nosotros? Que seamos enriquecidos nuevamente en la mente de Cristo, que seamos transformados por las verdades de quién es Cristo, de lo que Él ha hecho en nuestra vida y de la vida que Él nos llama ahora a caminar, porque tenemos sabiduría, mente de Dios, para hacer juicios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Y tenemos una responsabilidad de hacerlo como iglesia. Comenzando ¿con quién? Con nosotros mismos.
El problema del juicio malo es cuando apuntamos a otro sin primero ¿qué? Mirarnos a nosotros mismos. Pero cuando nos miramos a nosotros mismos, vamos a salir afuera y vamos a tener que seguir enjuiciando, pero lo vamos a hacer con misericordia. Con misericordia. Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y porque la tiene de nosotros todos los días. Y queremos decirle a otros, hay riquezas de perdón para ti, hay riquezas de sabiduría para ti. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Wow. Dice que Él no es juzgado de nadie. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo no te entiende. No trates de que el mundo te entienda, porque el mundo no te entiende. No te puede juzgar. ¿Qué quiere decir? No te puede discernir. Él no sabe de qué material estás hecho. De pronto ve carne y dice, ¡ah, este es un pecador! Este es un sinvergüenza, mira lo que hace. Y de pronto te ves sobre tus rodillas y dice, ¿qué está pasando aquí? O de pronto te ves arrepentido y ve estas dos cosas que hay en tu vida, que todavía estás en la carne, pero también estás ¿en qué? En el Señor. Y no te entiende. No te entiende. Que te ves deseando y anhelando hacer el bien y buscar de Dios. ¿Por qué? Porque hemos recibido la mente de Cristo para sabernos perdonados y para saber que puedo levantarme otra vez a usar esa mente. Que no tengo que seguir con la mente malvada de mi carne. ¿Cuántos lamentan y deploran que esa mente malvada todavía está en nosotros? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántos ven todos los días esa mente malvada y deplorable? Pero ¿cuántos corren a Cristo porque pueden decir, me sé perdonado? Me sé perdonado. Tengo a dónde correr. Puedo llegar a esa fuente de perdón. Número uno, a sentirme perdonado, a conocerme perdonado, a saberme perdonado. Y número dos, a levantarme. Ya no con la mente que me llevó a correr a la cruz, ¿verdad? En el sentido de, es precisamente cada caída, cada golpe, cada sentir de la carne que nos lleva ¿a dónde? A pegarnos mucho a la cruz. Que yo quiero para este año 2013 estar bien apegado a mi necesidad de Cristo. ¿Por qué? Porque sé lo que mora en mí. Y decía el apóstol Pablo, en mí no mora nada bueno. Pero gloria a Dios, que soy rico en perdón. Y que esa mente me recuerda todos los días. Yo no sé cómo tú lo has podido ver en esta semana. En un viaje con el niño a Disney, de pronto pierdo la calma y me lleno de ira contra mi hijo. Y hago algo malo. Y en ese momento de ira, ¿qué mente es la que está? La mente de la carne. La mente de la carne. Y de pronto el enemigo dice, ¿ves? Tú no eres diferente al mundo. Pero de alguna manera, porque tenemos espíritu de Dios, el espíritu lleva ¿a qué? A un gran dolor. Y cuando sentimos que zozobramos, el Hijo de Dios dice, sálvame que perezco. ¿Cuántos han sentido perecer? ¿Cuántos han sentido caminando en este año en muchos momentos que nos hemos sentido perecer, pero hemos oído las palabras que resuenan una y otra vez? Eres perdonado y eres mi hijo. Ni yo te condeno. ¿Y qué paz hace en nuestros corazones cuando oímos esas palabras? Inmediatamente
Al oír esas palabras, es como que si una mente cambiara y otra mente entrara y nos enseñe una puerta ancha y abierta por la cual podemos caminar, porque es nuestro destino y es la sabiduría de Dios a nuestras vidas. Y esta sabiduría teológica es algo que trae algo tan práctico como acercarse a mi hijo y decirle: lo que te hice estuvo mal, perdóname. Y a mi esposa. Tan práctico como eso. ¿Puedes ver tú la sabiduría de Dios transformando tu vida? Haciéndote correr a la cruz diciendo: sálvame que perezco. Sabiendo que eres salvo, pero sabiendo también el gran dolor y la opresión de la carne, del enemigo, de este mundo. Y buscando la paz sin la cual ya no puedes vivir, que es la paz que solo Cristo te puede dar. Esa paz de aquel que es esclavo de Dios, siervo de la justicia. Dice que somos ahora siervos de la justicia. Tenemos la mente de Dios. Pueblo, ¿cómo estamos siendo nosotros transformados en esa mente? Vemos a Cristo más grande, más necesario, más indispensable. Vemos su cruz como el único camino y la única respuesta. Vemos que vivimos cada día por el evangelio, por esa palabra que dice: eres perdonado, y que necesito oírla una y otra vez. En ese momento yo necesitaba oír: tú no eres ese monstruo que está en tu carne. ¿Cuántos han necesitado oír eso? El apóstol Pablo lo necesitaba oír todos los días. El apóstol Pablo decía que él era el primero de los pecadores. El primero. Así que si alguien estaba aplicando para la posición primera, ya está ocupada ¿por quién? Por el apóstol Pablo. La cola ahora puede ir de ahí para atrás. Pero este es un buen dicho. Un dicho fiel, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Y yo me pregunto si puedes ver en este año esa gran redención de Jehová a tu favor, que te termina todos los días diciendo: eres perdonado, eres mi hijo, levántate otra vez, vete y no peques más. Levántate otra vez, eres mío, mío para siempre, no solo por el tiempo aquí, sino por toda la eternidad. Hermanos, es mi deseo y mi oración que nosotros podamos movernos en este año en esa voluntad, en ese misterio que se ha abierto a nosotros en Cristo Jesús, y podamos seguir creciendo en aquel que llena todo y que es la cabeza de su iglesia. Oremos. Señor, gracias. Ya pertenezco a Cristo. Gracias, Jesús, por recordarnos hoy en este último domingo que somos tuyos y tú eres mío. Oh Señor, se nos podrá olvidar muchas cosas. No permita que jamás se nos olvide eso. Recuérdanos una y otra vez. Y recordándonos que somos tuyos, tráenos una vez más a una mente sana, a una mente de Cristo, a la mente de sabiduría e inteligencia para terminar nuestros días en este mundo. Oh Padre, para en tu venida no tener de qué avergonzarnos. Padre, para correr esta carrera bien, olvidando lo que está detrás. Pastor, ya para mí es muy tarde. No. Por eso Pablo dijo: olvidando lo que está detrás.
prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si estás aquí hoy, alma, y tú hoy has oído que en Cristo Jesús hay una fuente de vida, fuente en la cual hay perdón para todo pecador que venga a Él arrepentido, confiando que sí hay perdón y vida eterna para ti. Si tú has oído eso hoy, el Señor te dice: ven, cree en mí, deposita tu confianza en mí, arrepiéntete de tus pecados, yo puedo perdonarte, cree que yo soy Rey y Salvador y vencí el pecado y la muerte por ti y tienes vida eterna conmigo. Es mi deseo, alma, que puedas salir de aquí hoy, ya no solo como un alma, sino como un alma en posesión de Espíritu de Dios, habiendo sido reconciliado con Él. Y que nosotros que somos de Él salgamos de hoy aquí renovados en Él, renovados en la cruz, en la palabra de perdón y fortalecidos en la nueva mente para caminar en sabiduría y en gracia. Señor, ayúdanos. Reconocemos que si no es por ti no podemos dar un paso más, pero lo vamos a dar y vamos a llegar, porque lo damos en tu nombre, porque hemos probado que tú nos has llevado una y otra vez de tu mano a través de grandes batallas, pero en triunfo en todas esas batallas. Y este año no va a ser diferente, porque estamos llenos, completos y ricos en tu gracia. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén.